Hoy te hablaré de un personaje que pudo haber logrado ser la maldición perfecta. Y no se trata de Rika ni de Sukuna, quienes eran considerados los reyes de las maldiciones, sino de un cara cortada que demostró representar esta palabra muy bien, pero al final se quedó un poco corto. Soy el Komaku y hoy hablaremos de Mahito, la maldición casi perfecta de Jujutsu Kaisen. Si estás comiendo, te deseo un buen provecho. Vamos a empezar con qué puede ser una maldición perfecta, o más bien, qué podría ser lo más cercano a ella. Tengo que confesar que pedí ayuda a una inteligencia artificial para que me ayudara a hacer un concepto más sólido. Número 1. Concepto maldito y origen. Número 2. Una técnica poderosa. Tenemos en claro que dentro de este mundo el propio Gojo nos define que el potencial de alguien depende en un 80% de su técnica maldita. Número 3. Evolución mental y emocional. Para que un personaje tenga sabor necesita tener una evolución. De nada sirve que siga actuando como al principio y que se mantenga hueco. Número 4. Autonomía. Si este depende de otros no podrá brillar al máximo. Número 5. Propósito. De nada sirven las cosas anteriores si el personaje no tiene un propósito claro y por supuesto que sea propio de él. Y número 6. Y el paso más importante es estar preparado, y para eso necesitas de EVAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, donde encontrarás una gran variedad de cursos como diseño, marketing o hasta gaming, donde tus profesores serán de la más alta calidad, es decir, expertos en la industria. Además, no te llenarán de información, pues los cursos son un 80% prácticos, por lo que será mucho más fácil y eficiente. EVAC funciona a nivel internacional, por lo que cuando consigas tu certificado, este tendrá validez en países como Brasil, Colombia, Perú o México. Por ejemplo, a mí me atrae la profesión de diseñador gráfico, donde te muestran cómo usar distintas aplicaciones como Photoshop e Illustrator, a la vez técnicas que te servirán para hacer volar tu imaginación, justo como Mahito utilizando su técnica ritual. No lo dudes más y recuerda utilizar mi código ELKOMAKU55 para obtener un descuento de 55% en cualquier curso o profesión. No olvides inscribirte para así desbloquear todo tu potencial en este anime llamado vida. Gracias EVAC por patrocinar este canal. Sigamos con el video. ¿Por qué Mahito pudo ser perfecto? Vámonos en orden. Primero tenemos un origen y un concepto bastante prometedor. En el anime nos explican que las maldiciones son seres hechos a partir de energía maldita que fuga de los humanos, en conjunto con las emociones negativas de estos. Son creaciones que desean hacer el mal, ya sea atormentando o incluso acabando con la vida de ellos. Por lo que una maldición que aspire a ser perfecta debería representar una maldad grande y un deseo de acabar con los humanos. Además, Mahito tiene un concepto bastante god, pues nació del odio entre humanos, pero también se le atribuye que puede llegar a ser un reflejo de la muerte, por lo que en esta parte suena increíble. Una maldición que se nutre del miedo que tienen las personas hacia la muerte es un concepto bastante increíble. Agreguemos que Mahito posee técnicas rotísimas dentro de este anime, como lo son la mutación pasiva, una habilidad que le permite moldear a su voluntad la forma del alma de las personas a las cuales éste logre tocar, haciendo que pierdan su aspecto humano y se vuelvan una especie de monstruos, aunque ojo, también se nos muestra que podría llegar a utilizarse para bien, pues fue capaz de curar el cuerpo de Mekamaru, quien habría nacido con una restricción celestial, y por ende un cuerpo tan frágil como el papel. Mahito también es capaz de crear ejércitos gracias a la técnica anterior, pues hace que sus víctimas pierdan la conciencia, por lo que atacan a personas y hechiceros a su voluntad. Si esto te parece poco, puede crear humanos que tienen una fuerza increíble, incluso dieron pelea al propio Aoi Todo de primera clase, aunque este los derrotaría pues no poseían mucha resistencia física. La técnica de mutación también le da una versatilidad gigante en el campo de batalla, pues puede moldear su cuerpo como más le convenga, creando brazos de cuchillas o incluso aberraciones como esta para poder escabullirse o reposicionarse en medio de una batalla. Está asquerosamente roto, o quizás solo asqueroso. Además, Mahito fue uno de los pocos que consiguió la expansión de dominio, siendo esta una ventaja clara para cualquier combate de uno contra uno, pues solo le bastaba con activarla para conseguir un golpe seguro y así poder acabar con su enemigo utilizando la mutación pasiva. Como si fuera poco, logró combinar su ritual con una expansión de pocos microsegundos. Esto se nos mostró cuando peleó con Yuji y Aoi a la vez, evitando que Sukuna pudiera arremeter en contra de él. A ver, aunque el anime no se caracteriza por dar mucha evolución a sus
personajes y además sabemos que las maldiciones mejoran a un paso más rápido que los hechiceros, Mahito demostró que cada combate le hacía crecer sus habilidades. Ganaba experiencia a un paso súper veloz. No importaba que era el más joven de su grupo, este había nacido con talento y la posibilidad de posicionarse un nivel más allá que sus compañeros. Quizás este no era tan destructivo como Yogo, pero tenía un potencial mucho más mortal que él. Además, Mahito era consciente del gran tamaño de sus habilidades, por lo que él no se preocupaba por enfrentar hechiceros de manera solitaria, dándole la libertad de hacer lo que quisiera con quien él deseara. Bueno, excepto con Sukuna y Goyo, claro. Este solo seguía las órdenes por el respeto hacia las otras maldiciones con las que hizo equipo, ya que en algunas ocasiones este demostró que la ideología de sus compañeros no era impuesta sobre él. Mahito tenía una personalidad propia, algo inmaduro y juguetón, pero esto hizo que parte del fandom le tomara cariño, y yo no me incluyo. Cuando él se lo proponía se volvía uno de los personajes más odiados o más amado, dependiendo si lo ves con Hanami o con falda. Pero ahora vamos con la gran pregunta. ¿Qué le faltó a Mahito para rozar la perfección? Si pudiera asegurar algo, es que no le hizo falta más poder. Las habilidades que este tenía, tanto físicas como de su ritual, eran suficientes para darle un lugar en los personajes más fuertes que vimos. Sus verdaderas flaquezas fueron más en cosas de su personalidad. Con regularidad, este no podía evitar ser infantil y emocionalmente inestable, como tú, como yo. Por ejemplo, los berrinches cuando las cosas no salían como él quería. Otros momentos era impulsivo sin importarle lo que sus actos podrían ocasionar. Se notaba que este era el más joven del grupo por todo esto. Además, nunca terminó de comprender verdaderamente el concepto de alma humana. Aunque él se atribuía que lo sabía, le faltaba un factor muy importante que se reflejó con Yuji. De cierta forma, la contraparte de su personalidad. Mahito fue creado a partir de las emociones negativas. Es por esto que no pudo conocer el valor real de la empatía, comprender que las personas sufren dolor o que son capaces de sacrificarse unos por otros como lo hacía Yuji. Quizá por esto se enganchó tanto con él. A pesar de su gran autonomía, gracias a su poder, este sí dependía de Kenjaku, el falso Geto. De hecho, hay un ligero detalle. Y es que cuando hicieron un trato con Mekamaru, Mahito estaba a punto de pasarse de la raya, pero aquel hechicero le recordó que las consecuencias de incumplir un trato entre dos partes podrían ser demasiado enormes. Esto es algo que solo la experiencia te ofrece, pues también, de no ser por su plan, todos habrían fracasado desde el primer momento, probablemente a manos de Satoru Gojo, pues el plan del Gokumonkyo era algo vital y no se les podría haber ocurrido a ellos, que ni siquiera sabían qué era esta cárcel selladora. Luego nos daríamos cuenta que Mahito solo era una pieza de ajedrez para aquel hechicero de la antigüedad, quien deseaba hacerse de su ritual, por lo que al final logró absorberlo y aprovechar la mutación pasiva a niveles bastante enormes, algo que Mahito no habría podido. Podríamos decir que Mahito sí poseía una técnica ritual bastante poderosa, un concepto bastante original e incluso épico al considerarse una maldición que representa la muerte, acompañado de una evolución de habilidades notoria, pues en Shibuya demostró crear grandes cantidades de humanos modificados, guerreros más poderosos para ayudarle en batalla y moldear su cuerpo a niveles mucho mayores. Incluso al final de este arco habría logrado desbloquear una nueva fase que aumentaba sus capacidades físicas de manera enorme, pero aún así le faltaron varias cosas. Una de ellas era ponerse en el lugar de los humanos y terminar de comprender el alma desde otros puntos, por así decirlo, comprender la humanidad. Aunque esto podría ser casi imposible. De cierta forma, Mahito no comprendía las almas, solamente las deformaba. A pesar de tener una personalidad llamativa y espontánea que le hizo ganarse fanáticos, esta también jugaba en contra suya, pues no poseía el suficiente autocontrol sobre sus acciones o más bien sus reacciones ante otros personajes. En muchas ocasiones dejaba que su gran rivalidad con Yuji nublara su juicio. Pero si me preguntas, su peor enemigo fue el tiempo. El hecho de ser una maldición con experiencia juega bastante a favor. Desgraciadamente, Mahito era alguien muy joven y con actitud de un niño. Es por esto que aún jugueteaba con sus enemigos o víctimas, algo que personajes más experimentados no harían, al menos no sin tener el control absoluto en la pelea, o con planes de respaldo por si algo llegara a salir mal. A pesar de todo esto, diría que Mahito es uno de los mejores personajes de este anime. Recuerda que esto es solo mi opinión, y si tienes una diferente me gustaría saberlo. ¿Crees que Mahito habría podido alcanzar un nivel de poder similar al de Sukuna si hubiera vivido mucho más? Te leo en los comentarios, no olvides suscribirte y muchas gracias a los miembros que apoyan todo este contenido. Te deseo un bonito día.